Es larguísimo, pero yo lo voy a ir acosando. No, porque viste que vos me habías pedido tirarme un poquito sobre el tema de la detección temprana y todo eso, ¿viste? Entonces le pedí autorización a la gente del UM como para copiar un par de... Pero sobre todo, o sea, no tienen ningún problema en que ustedes puedan ver el protocolo que usan ellos, que está en consonancia con Estados Unidos y con el programa internacional, digamos, de detección, y de los cuales el UEMES también una parte que es la capacitación de la parte de docencia, digamos, y ahí es donde, bueno, yo hablé con Ana, que es una de las responsables, y le dije, che, mirá, me pidieron los chicos, porque si vos buscas lo que hay, perdón, no sé si me están, lo que hay en Argentina es como muy obsoleto, y no ves así como un algoritmo, algo así, que esté actualizado. El que había en la página que ustedes pueden googlear de pesquisa neonatal que se hizo en el, no sé, en el 2000, ponerle unos moneditas y nada. Acá, mira, te muestro un detalle nomás. Vas a ver así, pero sí, se ve bien allá, digamos. No, sí, y acá el puntero es este. Acá, teóricamente, a ver. Ay, no, No, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. O sea, así, bueno. Ahí ven ellos así. Me va a tocar ahí o sea, lo moviendo acá nomás y después con la flechita acá. Para pasar la página. Sí. Dale. Así que esperamos 2 minutos más y te contamos. Dale cuando vos me digas. Cuando vos me digas, ¿eh?
Dale. Bueno, vamos a saludarnos formalmente. Buenas tardes a todos. Qué lindo tenerlos acá. Buenas tardes, Samantha. Aparte de Samantha, digamos que es de la parte de docencia, ¿alguien más está en otro rubro que no sean residentes de pediatría? ¿No? ¿Cómo? Está. Bueno, perfecto. Bueno, les voy a contar un poquito cuál fue mi inspiración, un poquito la de Banco, de hacer algo que también tenga que ver con alguna información sobre la detección precoz de la hipoacusia. Mi idea fundamental es decirle un poquito a ustedes qué hace el fonoaudiólogo, sobre todo, y por qué es tan importante que por ahí se interactúe, o cuáles son las cosas que por ahí nosotros a la vida vemos en una fonoaudiológica que tiene mucho que ver con algunas cositas que sería conveniente que ustedes manejen y que para que nos entendamos, digamos, que más o menos todos usemos el mismo mensaje y no sea así como algo muy, no sé, no entiendo, o por qué me manda esto, ¿no? Así que bueno, así fue mi inspiración. Les contaba recién que, bueno, con respecto al programa de detección de la hipoacusia, lamentablemente acá en el hospital nosotros estamos medio atados porque estamos sin equipos. Entonces, el acompañamiento que hacíamos en un entonces, que ustedes van a ver ahora, algunas fotitos de aquella época, podía avisorar, digamos, un sistema de controles más o menos organizado. Ahora estamos cortados porque contamos con un audiómetro y con el equipo de potenciales evocados, que ya van a ver ustedes ahora que va haciendo cada cosa. Yo les voy a pasar a lo que yo tengo acá, es el programa de detección que maneja el Hospital Güemes, donde yo, digamos, me capacito y me nutro de información. Yo no hago específicamente la parte auditiva, la hago y la conozco desde lo que hago en el hospital, pero por fuera hago muy limitado, es digamos, mi quehacer respecto a esto. Yo hago más la parte de rehabilitación. Pero acá en el hospital y en toda la vida, digamos, hemos hecho de todo. Así que bueno, vamos a alargar. Ahí. La fonoaudiología se ocupa de las funciones orales, audición, lenguaje. Ahí como que ya vamos haciendo como 3 áreas como para que vayamos entendiendo, las cuales están íntimamente relacionadas, y la idea es que ustedes también entiendan que yo no puedo ser audióloga sin ver la parte del lenguaje, y por qué yo, si hago lenguaje y audición, ¿qué tiene que ver la devolución conmigo? Entonces, bueno, este combo, que es todo el área de fonoaudiología, está bueno que los conozcamos o reconozcamos entre todos qué hace y por qué. Bueno, nos encargamos de realizar estudios auditivos, estimulación y promoción, y también habilitación y rehabilitación. Bien, acá tenemos este gráfico que es muy interesante como para que ustedes puedan más o menos avisorar qué es esto de la audición y algunas cositas para tener en cuenta ya de arranque. Ahí tienen una banana donde tienen adentro letras. Esas letras son la representación gráfica de la percepción de los sonidos del habla, que están ahí en la frecuencia 125, la Z, la I, no sé si lo pueden asociar. Bien, ahí estamos. Después otros ruidos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que entender esto para poder entender qué pasa cuando a un niño se le detecta una disminución auditiva. Es una falta de esa información que proviene del medio ambiente y que el niño está deprivado momentáneamente o definitivamente, y qué es lo que a la larga, después a los, no sé, por ahí 3, 4 años más concretamente nos aparece el chico que no habla. Pero probablemente esto ya vino desde antes, desde el tiempo anterior, y qué es lo que ustedes tienen que saber y manejar. Cómo ir haciendo, porque ustedes son
así como lo más en cuanto al diagnóstico oportuno de los chicos. Y entender esto es muy importante, muy relevante. Bueno, estas cosas que son un poco, no sé, insignificantes, como el ruido del avión, etcétera, etcétera. Si escucha el ruido del avión o no, a mí no me interesa. Porque lo que me interesa a mí es que escuche el habla, para poder aprender a hablar. Esa es la percepción. Eso es lo que ustedes van a ver después con signos y demás, que es lo que nosotros hacemos, el audiograma, o sea, los gráficos que ustedes van a tener en mano cuando piden una evaluación auditiva. Pero eso es lo que representa, o sea, cuando ese gráfico está en una zona determinada, que hay una deprivación o no, o es audición normal, de acuerdo a donde la curva de tu paciente se ubique en este gráfico. ¿Está más o menos, se entiende la idea? Bueno, seguimos entonces. Ahí tenemos las estructuras del oído, y nosotros vamos a ver ahora el estudio específico, evaluar una parte diferente. A ver, algunas patologías que pueden ser removidas y resueltas, que es donde nos tenemos que apurar a derivar y las otras que pueden ser permanentes. Ahí tenemos que, a ver si sirve acá un poquito el puntero. Nosotros tenemos ahí el objetivo, ahí tenemos, a ver si estoy viendo bien, el oído interno. Las autoemisiones acústicas, ¿qué van a evaluar? La percepción del oído interno, ¿sí? Ese estudio va a evaluar puntualmente eso. Al ladito tenemos el nervio, que va a ser evaluado por el potencial evocado auditivo. Un estudio complementa el otro, pero de por sí un solo estudio no refleja la totalidad de la evaluación del oído. Por eso que yo específicamente los estoy asociando al grafiquito del oído. Después tenemos el oído medio, donde el estudio por excelencia es la impedanciometría, de las cuales nosotros en el recién nacido y el programa y hasta los 6 meses, la impedancia, que es la que podemos tomar para obtener la timpanometría, que es totalmente diferente a la otra que yo ahora les voy a mostrar, se llama timpanometría de alta frecuencia, que abarca la frecuencia 1000, porque la percepción y la madurez del oído también cambia con el oído va madurando. Entonces, en los primeros tiempos de vida, al bebé lo que le va a impactar y que a nosotros nos va a reflejar un compromiso de oído medio no es una impedanciometría convencional, es la de alta frecuencia. ¿Está? Hasta ahí estamos. Y entonces ahí nosotros vamos viendo para qué sirve cada estudio de los que nos van a hablar el programa. ¿Qué estudios? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los pacientes donde yo tengo que ver el seguimiento? ¿En qué casos? ¿Y qué es ARA y no ARA? ¿Ustedes saben lo que es ARA y no ARA? ¿Manejan eso o no? No, bien. Nosotros cuando nos llega el paciente al consultorio, nosotros, estoy hablando en mi caso, en las viejas épocas que teníamos el autoemisor. Inmediatamente cuando llega el bebé, nosotros le hacemos una evaluación, donde vamos a categorizar a ese bebé, de lo que es un bebé ARA y un bebé no ARA. El bebé no ARA es el bebé que no presenta riesgo aparente para control. Ese bebé entra en el programa, en el screening o pesquisa universal, porque todos los bebés tienen que ser evaluados, pero no tiene necesidad de seguimiento, salvo que esa autoemisión me dé mal. Y tenemos los bebés ARA, que son algunos que van a presentar algún tipo de factor de riesgo. Yo después se los comparto si quieren los factores de riesgo porque son muchísimos
y creo que esto, digamos, nadie se va a acordar de memoria y como que ustedes lo tienen que tener por ahí en un machetito o algo como para tener en cuenta. A ver, es ARA, che, y a ver qué pasó, ¿por qué es ARA? Y qué tipo de seguimiento, porque hay patologías como, por ejemplo, citomegalovirus, meningitis y otras que tienen un seguimiento especial. Esos son ARA, o sea, son aquellos más o menos les tiro. Los que tuvieron algún tipo de entrada a la neo, un parto complicado, una sepsis, la ingesta o tratamiento con antibióticos, de los que pueden ser considerados ototóxicos o no, meningitis, STORCS, toxoplasmosis, que estaría ahí, ¿cuál me estoy? Bueno, citomegalovirus que le dije recién, ¿y qué más? Y los pacientes que nacen con anomalías craneofaciales, los que tienen un peso inferior a 1,5 kilos, los que tienen un Apgar inferior a 3 y a 5, y aquellos que tuvieron, por ejemplo, luminoterapia o tuvieron necesidad de transfusión, bueno, todo ese grupo de bebés que tuvieron algún tipo de situación perinatológica o un embarazo de riesgo con una mamá medicada por algún tipo de problema, o aquellos que en los primeros momentos de vida contrajeron algún tipo de enfermedad o que tuvieron algún tipo de cuidado intensivo, todos esos van a ser, al momento de hacer ya esa autoemisión, un ARA. Bien, después les paso, chicos, para no perder tiempo y no demorar, porque si no se va a hacer muy denso. Ustedes me interrumpen cuando quieren, hasta acá están entendiendo, ¿sí? Me interrumpen cuando quieren. Y bueno, eso nos va a determinar a nosotros qué es lo que vamos a hacer con ese bebé. Entonces, cuando el bebé viene a la consulta, yo voy a hacer la autoemisión en principio. Es el primer estudio y por excelencia que se hace. Ya un poquito más adelante creo que está. Ahí está. Bueno, acá está el programa y acá está el algoritmo. No sé si alcanzan a ver muy poquito. Bueno, ahí está y nos va marcando. Qué lindo ruido. Bueno, a ver, tiene que estar acá con el algoritmo, así yo estoy como más familiarizada. Ya. Ahí estamos. Acá sería. Bueno, donde ahí se plantea en esa diapo que está niño y familia, estado desconocido, programa, estructuras y procesos, diagnóstico de la pérdida auditiva, información a la familia, mejora de la audición y mejorar el lenguaje. Esas serían las premisas de la ley 25.415, que es la de detección temprana de discapacidad. De ahí se parte con el screening de recién nacido, el diagnóstico audiológico, intervención y tratamiento y medición de los resultados, ¿sí? Esperen que se me está perdiendo el algoritmo. No sé dónde está, que se los quiero pasar ahí en limpio para ir explicándoles. Bueno, no lo tengo en la copia. ¿Sí? Bueno, nosotros partimos de la autoemisión y de ahí, si las autoemisiones son reproducibles, el niño que no tiene factores de riesgo se va con una, digamos, sugerencia por parte de la fonoaudióloga de los factores a tener en cuenta sobre el desarrollo del lenguaje y se sugiere un control al año como para monitorear el desarrollo del lenguaje. Sería, le hicimos la autoemisión, salió bien, fueron reproducibles esas objetivadas al momento de la realización del estudio y se va de alta con eso. O sea, le hacemos esa, digamos, esa pequeña charlita a la mamá para que la mamá se encargue de estimular al niño en cuanto a la parte del lenguaje
y a su vez para que también nos detecte si el niño ya tiene indicios de otra cosa, porque en todo nosotros nos podemos equivocar, o puede haber surgido algún tipo de situación por la cual ese niño, en el proceso, un virus o lo que fuere, cualquiera banal, puede haber tenido un impacto en la audición. Eso es algo que siempre tenemos que tenerlo como posibilidad. Y de ahí en más lo veríamos al año de vida para realizar una impedanciometría previo control con el otorrino. ¿Por qué? Porque la impedanciometría al año de vida nos va a dar información sobre el oído medio de ese bebé, que ya ahí estaríamos haciendo una tímpano convencional, y a su vez reforzamos las pautas del habla y del lenguaje y hacemos lo que nosotros llamamos una audiometría por observación de la conducta, que es, avanzamos todo lo que podemos, que es, primero, sin auriculares, hacemos los estímulos para que el niño vaya respondiendo y vamos tomando los resultados. Alerta al nombre y otro test que se llama el test de Link, que es para saber la percepción del habla y del lenguaje. Y si podemos a ese bebé ponerle los auriculares y podemos tener algún otro tipo de respuesta particular de cada oído. ¿Por qué, chicos? Porque nosotros cuando evaluamos un campo libre no tenemos una respuesta fehaciente de cada oído. El campo auditivo de un oído puede suplir al otro en una intensidad moderada donde nosotros no lo advirtamos. Entonces, cuando nosotros hacemos una timpanometría, ya nos va a detectar algo y si podemos hacer la colocación de los auriculares, vamos a profundizar o a acercarnos a través de... El bebé no te va a decir, sí, escucho, sí, no se va a poder condicionar, pero sí vamos a ver esas respuestas a los estímulos, con movimientos que nosotros informamos cuando hacemos estos estudios como óculo-giro o detección o que sigue o que hay una respuesta al estímulo. Esa respuesta, para que sea válida, como la de las fotoemisiones y como la de todos los estudios que nosotros hacemos, tiene que contar con un criterio que llamamos nosotros, que se llama, digamos, de reproducibilidad o replicabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no, me pareció nomás que me hizo así, no, yo tengo que corroborar eso para que cuando yo informo, esa información sea una información relevante. Si no, sería dudosa, podría ser circunstancial. Entonces, así vamos tratando de construir y llegar a aproximarnos a un diagnóstico. El bebé que tiene riesgo auditivo, aparte de someterlo a ese estudio, que es las fotoemisiones acústicas, que nos van a dar la respuesta del oído interno, vamos a someterlo a otro estudio complementario, que es el potencial evocado auditivo, que ese sí tenemos nosotros acá, gracias a Dios de todos los santos. Ese estudio nos va a dar la información de la vía auditiva, de cómo está ese nervio, en qué tiempo, si es en tiempo acorde a la edad o no, si hay un delay en la respuesta, todo eso nos va a informar este otro estudio, que también es un estudio del tipo objetivo, para el cual nosotros necesitamos un paciente que tiene que tener las mismas características para poder realizar ese estudio de cuando mandamos un niño a hacerse un electroencefalograma, no cardio, encéfalo. O sea, que el resto de la actividad corporal tiene que ser nula, porque si no, mi electrodo no va a registrar el estímulo auditivo, va a registrar el estímulo cualquiera. Aparte, no voy a tener las condiciones requeridas para poder realizar el estudio, que es la impedancia que se mide del aparato. Cuando, digamos, vos te movés y demás, como que se pierde eso. Entonces el estudio no se puede realizar. Esa sería por qué es tan importante que ese estudio se haga ni bien el bebé tenga, no sé, 1 mes, 2 meses, ¿no es cierto? Y habiendo pasado la autoemisión. Si yo no paso la autoemisión, no puedo mandarle a hacer el otro estudio. ¿Por qué? Porque ya la autoemisión, si me sale con respuestas objetivables de no presencia a la hora de realización del estudio, me está marcando que puede haber una patología de oído medio
O en el caso del recién nacido, si es muy recién nacido, puede haber un conducto estrecho por el parto, cuando son partos normales, puede haber untus en los primeros días de vida, o bien puede tener ya un poquito de cera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando la autoemisión de ese ARA no me da con respuestas objetivables al momento de realización del estudio, lo primero que tengo que hacer es derivarlo a otorrino, para que otorrino vea el oído, en qué condiciones está. Puede haber a nivel anatómico un colapso, por ejemplo, de la parte de huesecillos y demás, que lo va a detectar el otorrino, y eso ya nos va a estar diciendo a nosotros que por eso no son reproducibles las autoemisiones, ya tendríamos ya la causa. De no ser así, con autoemisiones objetivables al momento del estudio, se pasa al potencial evocado. Y después del potencial evocado, si todo sale normal, se le da al niño un nuevo control a los 6 meses para hacer una audiometría por observación de la conducta complementada con una impedanciometría. ¿Está? Más o menos es así. Algunas patologías de las cuales vamos a hacer un rastreo un poquito más incisivo van a ser, como les dije, la meningitis, el citomegalovirus y otras que bueno, después se las paso bien ahí, y que eso van a ser puntuales controles más específicos, pero en líneas generales, si todo me da bien, autoemisiones y potencial evocado al recién nacido, la evaluación sería a los 6 meses con las recomendaciones a la mamá, que cualquier cambio, que cualquier cosa, esto de que sí, mira, le hago ruido, el sonajero, bueno, sigue, no, esas cosas ya nos vamos a tomar ese trabajo de advertirle a los padres para que los padres ya adviertan y en todo caso volvemos para atrás. Y ahí vemos el caso puntual. Bueno, muchas veces también saben que están las otitis del lactante, que son la mala posición que tenemos, que ya vamos a ver dentro de un ratito con el tema de la succión y todo eso. Así como se da, que no lo tengo acá en el videíto, las aspiraciones o las fugas del líquido a rinofaringe también están las que van a oído. Es impresionante como eso se ve en la videodeglución. Y obedecen a malas técnicas de alimentación, cuando la mamá le da la teta acostado, etcétera, etcétera. Lo cual ustedes tienen que recomendar que no sea así. Está bien, la teta de manda, todo eso, todo bien, pero cuidar que la cabecita del bebé esté ligeramente más arriba para que la misma gravedad vaya haciendo que el flujo de la leche entre y circule y vaya al aparato digestivo y no al oído, y no a rino y no a ningún lado. O sea, que vaya donde tiene que ir, ¿sí? Bueno, hasta acá se entendió lo de la detección de la hipoacusia, ¿sí? Esos niños, en algunos casos, van a tener que hacerse controles específicos y puntuales hasta cierta edad, porque la sífilis, uno de los que es la sífilis, se suele dar en aparición tardía. Como que también, chicos, y también tienen que saberlo, esto es un protocolo, digamos, donde se ve que es citomegalovirus, se ve que es meningitis, se ve, pero también en cualquier momento, cualquier virus se puede comer en el nervio, cualquiera. O sea, una gripe banal, como les decía hoy, puede suceder, o la papera u otro virus que a mí me ha tocado detectar, digamos, un oído, o sea, que no funciona en un estudio auditivo de estos, que para eso es importante poner los auriculares y poder tomar el campo auditivo de cada oído. Bien, más o menos quedó claro lo de la hipoacusia, chicos, lo de la detección temprana, ¿sí? Bueno, un caso particular que ustedes ya escucharon algo la otra vez con la charlita de los FLAP, son los niños con fisura. Los niños con fisura van a tener hipoacusias de oído, o sea, generalmente van a tener una hipoacusia, van a convivir con una hipoacusia por la falta, digamos, de la unión de los músculos del paladar, de los cuales en participación conjunta son los que ventilan el oído medio. Entonces va a haber, eso es a nivel
vean donde vean ustedes, se nutran con la escuela que quieran, eso está, porque eso existe, la disfunción de el paladar. Entonces, probablemente puedan, que esas hipoacusias puedan ser más relevantes o menos, no lo sé, pero las tenemos que controlar. O sea, que el niño FLAP tiene un protocolo aparte, que eso sí, yo me encargo acá de seguirlo y de ser muy incisiva hasta tener un diagnóstico y chequear, 1 o 2 veces al año que esa otitis o ese oído ocupado sea desocupado, drenado o lo que fuere. Porque si no, el niño no habla, y no habla, y no habla, chicos. Es muy evidente la diferencia. Bueno, y después, ¿a dónde pasamos? A ver. Bueno, ahí está bien explicado esto, que cuáles son los niños que van a entrar en el programa. El niño que no tenía factores de riesgo, pero que de pronto tiene una autoemisión no reproducible, ya va a entrar en ese grupo de estudio. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener que ver por qué se generó eso, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a ir incorporando por ahí o vamos a ir bajando algunos, ¿sí? Bueno, acá está donde están los estudios, pero esa diapo o sea, una foto de la compu y no se logra ver bien, pero ahí están los estudios que se hacen con cada una de las pruebas. Bueno, vamos a hablar un poquito de las autoemisiones acústicas. Las autoemisiones acústicas son sonidos. En realidad, las que se piden en el programa son las de producto de distorsión. Existen las transitorias y las de producto de distorsión. No les quiero embarullar tanto la cosa. Las de producto de distorsión son las que son efectivas para lo que estamos investigando. Las otras no funcionaron, son las que primero se usaron. Y estas son 2 frecuencias que generan un ancho de banda que van a impactar 4 frecuencias de las que teníamos en nuestro gráfico del audiograma, que tenía los dibujitos. Bueno, van a impactar en la investigación de 4 frecuencias. Esas autoemisiones se toman según el aparato, son 4 o 5 los estímulos que se le puede dar según la capacidad que tenga ya el aparato. Eso ya son cuestiones técnicas. ¿Y qué es lo que hace la autoemisión para que ustedes entiendan? Yo les pongo un tip y por ese tip el niño recibe una información auditiva, o sea, un estímulo, un ruido, un conjunto de ruido que va a impactar a la membrana, obviamente, y a través del mecanismo de las presiones y de la estimulación de las ventanas, el sonido llega a impactar a las células ciliadas externas, que son las que recogen, que están en la cóclea, que son las que recogen la información y rebota esa información. Entonces, el oído que yo estoy estimulando, o sea, la autoemisión se toma en un lado y después se toma el otro, no son simultáneas de los 2 oídos. Yo tomo un oído, para eso tengo que ubicar bien mi paciente, etcétera, etcétera, y si ese bebé no tiene conducto, ¿yo le puedo hacer una autoemisión? No, porque no tengo dónde entrar. Yo necesito el CAE para poder ubicar la oliva, para poder estimular ese oído. Y para que realmente llegue esa información, porque tiene que atravesar todo y volver. Y ese mismo dispositivo, que es el autoemisor, cuenta de un micrófono. Entonces, estimulo y ese mismo dispositivo recoge la respuesta de mi oído. Por eso eso es, digamos, el mecanismo de las autoemisiones. ¿Sí? ¿Está? Bien. Pero en realidad yo no estoy evaluando oído medio. Sí, también lo estoy evaluando, porque si tengo un problema en el oído medio, me van a dar no reproducibles. ¿Se entiende? O sea que yo, pediatra, para mandar o indicar las autoemisiones, tengo que asegurarme que ese niño no tiene una genesia o digenesia de conducta, una microtia, algo. Yo tengo que garantizar que pueda llegar ese estímulo a través de la colocación de la oliva. ¿Estamos? ¿Ahí entendieron lo de las autoemisiones? Bueno, vemos un poquito más. Ahí está, más especificado cómo es el mecanismo, ya más en forma gráfica. Y acá tenemos, de hace casi 2 años atrás,
una de mis pacientitas con fisura que le pude realizar la autoemisión. Al paciente con fisura, ¿cómo le van a dar las autoemisiones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Presentes? Si nosotros tenemos probablemente una disfunción del oído medio. No. Esto yo quiero que ustedes lo sepan porque no es que en todos los casos se da. A veces se da la respuesta, o sea, se puede determinar respuestas objetivables al momento de la toma, pero de acá a un mes ya no. Mes y medio ya no. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata de evitar o de explicarle al paciente, a la mamá, digamos, que hacemos este estudio porque el protocolo así lo determina, pero en algunos lugares, como por ejemplo el protocolo que usa Chile para los niños con fisura, ya la sacaron de circulación a la autoemisión para evitar el estrés de los padres. ¿Qué hacen ellos directamente? Van a una tímpano alta frecuencia para ver cómo está el oído medio. Ya si detecta eso y no se puede resolver desde la clínica, porque ya es una disfunción, como veían que explicaba el doctor Iglesias los otros días de la disfunción tubaria que tienen los niños con fisura, entonces en ese caso se hace ya sí el potencial evocado. ¿Está? Bueno, ahí entonces tenemos la autoemisión tomada. Yo no tengo gráfico porque el equipo que nosotros teníamos no tenía para graficar, o sea, nunca lo conectábamos, digamos, no le dábamos ese resultado, sí las escribíamos en una hojita donde también le dábamos a los papás las indicaciones para estimulación y desarrollo del habla y del lenguaje. Ahí tenemos, en ese grafiquito, están los dos tipos de autoemisiones y la flechita más, donde dice DPA, son las autoemisiones por producto de distorsión, que son las que nosotros utilizamos, que son más específicas para poder evaluar. Ahora van a tener acá en este grafiquito, que poco se nota, pero que se los traje para que vean. La roja, la que está el oído derecho, que es esta línea roja que se da ahí, es donde se dio con correlación a ese umbral obtenido en las autoemisiones como correlación con un audiograma convencional, cómo sería la curva de ese pacientito. Ahí las dos son reproducibles, no más que la del oído izquierdo está al límite. Entonces ahí nos muestran que nosotros podemos tener dos tipos de trazados, que eso también la audióloga cuando está tomando el estudio lo puede ver. Che, no, mira, sería conveniente que lo repitamos o que corroboremos con otro estudio del oído medio, porque puede está ahí al límite. ¿Y eso qué garantiza? Las respuestas de las células ciliares externas lo que nos da es que esa respuesta de la cóclea aparece solamente en ese rango de 0 a 30, 35 decibeles, que sería lo que nosotros más o menos cotejamos con audición dentro de parámetros normales. Y si esa respuesta se genera con más intensidad, ya me van a dar los resultados como no reproducibles al momento del examen, o lo que le decían antes como ausente o no pasa. Son todos sinónimos, la que sí y la que no. Ahí están los correlatos en valores de lo que son las autoemisiones y, bueno, el protocolo que dice que se toman las dos frecuencias y que tiene que haber, por si alguna vez ustedes reciben un estudio donde dice diferencia señal-ruido. ¿Qué es la diferencia señal-ruido? Es un valor que ustedes tienen que tener en cuenta, porque si la audióloga te pone que las autoemisiones son reproducibles, pero ese valor es inferior a 6, no son efectivas. Y ahí tienen unos grafiquitos chiquititos donde se ve cuál es un trazado normal. Donde están las dos curvitas, son una señal, la otra ruido. Entonces ahí se describe. Eso tiene que tener una separación que no tiene que ser inferior a 8. Mientras más diferencia haya entre una y otra, mejor está la
respuesta de ese oído, ¿sí? Bueno. Otro estudio, el potencial evocado. Si quieren vamos más rápido, chicos, ¿eh? Yo les cuento más o menos cómo va el tema, sino que yo me traté de satisfacer acá la demanda de Franco. Bueno, ahí están la vía auditiva y está qué representa cada onda, cuál es la estación en la cual se genera esa onda. Y los tiempos, ¿por qué? Ahí tenemos otro gráfico donde están las 5 ondas que nosotros podemos ver en un potencial cuando recibimos el trazado. Ahí estamos con el bebé haciéndole el potencial, que tiene, al cual, digamos, cuando se somete a la toma, tiene que estar, como les dije, en condiciones de un electro. Se le tienen que colocar los 3 electrodos, uno en la frente, en la zona del nacimiento del cabello, o bueno, ahí, arriba en el frontal, y atrás de las dos, en las dos mastoides, en la mastoide correspondiente a cada oído. Y el estímulo entra por un tip, o sea que ahí vamos a tener el mismo tema. Si nosotros tenemos una digenesia de conducto, vamos a poder hacer un potencial no por vía aérea, lo vamos a tener que hacer con un dispositivo óseo, se puede hacer, pero ya es distinto lo que yo voy a evaluar. ¿Está? Sí se puede hacer, pero se cambia el dispositivo, porque no tenemos dónde ingresar la oliva, digamos, que lleva el estímulo. Se hacen generalmente con auriculares de inserción, porque son los que mejor resultado tienen, y el paciente tiene que estar totalmente dormido, no puede estar tomando la teta, no puede nada. O sea, todo esto yo se los digo porque mientras más precoz sea el momento en el que ustedes mandan a hacer el potencial evocado, mejor va a ser la posibilidad de... Yo tengo 1500 fallos, o sea, donde yo en toda la mañana no consigo que el bebé se duerma y son turnos perdidos, lamentablemente, y también perdidos los electrodos que le tenemos que poner a los pacientes porque no se puede hacer directamente, si no está dormido. La autoemisión sí se puede hacer, la mamá le puede dar el pecho mientras se le hace el estudio, pero el bebé tiene que quedarse quieto. Solo digamos, el aparato y la presión que genera, digamos, el mecanismo de la succión puede bancarse si el bebé no se mueve. Ahora ya, si el bebé llora, no, porque nos va a dar no reproducible la autoemisión. Vuelvo un poquito para eso porque estamos viendo a ver cuál es mi candidato y qué estudio le puedo hacer. Ahí entonces el potencial evocado y las condiciones. Y ahí tenemos unos trazaditos acá que son de la casa, son trazaditos nuestros, de acá de nuestros pacientes, y ahí tenemos uno bien así prolijito, todo espectacular, donde me va a informar qué es el potencial evocado. Este tipo de potencial evocado, porque hay tipos de potenciales evocados, este tipo de potencial evocado es el famoso potencial neurológico. ¿Qué nos va a dar el potencial neurológico? Nos va a hablar de en una intensidad fuerte, que son 80-85 decibeles, que es donde realmente el niño va a escuchar sí o sí, creemos, porque ya cuando nos falla ahí el potencial ya entramos como que a avisorar otro diagnóstico, pero en general se da y se da perfecto y se pueden ver las 5 ondas. ¿Qué es lo que se hace en ese momento? Se hacen 2 trazados que tienen que tener reproducibilidad, o sea, se tiene que ver que realmente esa onda es consistente y contundente, y también el tipo de trazado que da, si es un trazado prolijo o desprolijo, si hay alguna onda que no se ve. Entonces, todo eso ya van a ser indicadores de posibles patologías o de sospechas que podamos tener. En general, se obtiene un trazadito así hermoso a 85 decibeles, y el potencial neurológico nos va a informar de un tiempo de conducción periférica, que es la primera neurona, que es donde está la onda 1, y nos va a hablar de otro valor, que es el tiempo de conducción central, que tiene que ver con el tiempo que le lleva a ese estímulo llegar de la onda 1 a la 5. Esas 2 cosas me va a informar mi potencial evocado neurológico, el VERA neurológico, ¿sí? Para eso yo tengo que saber que la primera neurona supuestamente aparece en 1,5 milisegundos,
Ustedes tienen que saber. Entonces, si a vos te ponen que una primera neurona, su tiempo de conducción, que generalmente lo informamos nosotros, tiempo de conducción periférico es de 2 y pico, ya estamos hablando que hay un delay, donde si después ese valor también nos permite que a los 4 milisegundos tengamos la onda 5, estamos hablando de que ese nervio funciona bien, pero que hay algún factor que está frenando ya a expensas de la primera neurona, o sea, a expensas del tiempo de conducción periférico. Eso es muy importante para que ustedes entiendan estas nociones de qué sirve y qué nos está informando cada estudio. Ahí, en un momento, antes se pensaba que eso podía ser las patologías de oído medio. Por eso ya me da ese delay, o sea, esa demora en llegada desde la primera neurona. O sea, algún factor hizo que no me llegue la información en tiempo y forma. Entonces, bueno, eso es lo que ya me está determinando. Pero hay otros casos que no se deben solamente a eso. O sea, que todo se va, a medida que se va creciendo en la información y se van haciendo más estudios también, se van teniendo más, respuestas a un montón de dudas que se planteaban. Por eso que también este mismo protocolo se va actualizando permanentemente, chicos. O sea que también tienen que ustedes estar pendientes de las actualizaciones. Bueno, a ver qué más tenemos. Ahí tenemos, bueno, cómo se informa. ¿Qué informa este potencial? Que se obtienen las respuestas, que cuáles son las características, si son reproducibles o no, bla, bla, bla. Eso es lo que trae esta leyenda. Y acá tenemos los potenciales que también se suelen pedir, que son los de búsqueda de umbral. Te mando a hacer un potencial evocado con búsqueda de umbral. Yo puedo hacer el neurológico y después seguir haciendo tiradas y seguir esa onda 5 hasta una intensidad de 35 decibeles, que me da ese tipo de decibeles, son NHL, que se traducen a EHL, que serían los estimados, y que me dan una audición dentro de parámetros normales. Pero es como decirle, chicos, son todos estimados, porque en realidad no es una medición directa, pero todo indica, llevar a que esa información es confiable. Los que sí tienen, a ver si están ya acá están, que son los potenciales que sí nos dan diagnóstico auditivo, que son los potenciales por tonos PIP. Esos que yo les mostraba recién son los CLIC. Estos son los PIP, que esos sí nos indican el umbral. ¿Por qué? Porque ese tipo de estímulo es, igual a un tono puro, que es con lo que nosotros trabajamos hacemos las audiometrías. Entonces, ese tipo de potenciales. Este potencial de umbral es un estudio que, para tener esas gráficas, decir, ¡ay, wow, le pido a todos Bueno, para eso tenés que estar 2 horas y media más o menos, porque tenés que buscar en cada frecuencia el último estímulo del paciente para poder. En estos casos se hace cuando ya hay una sospecha clara de hipoacusia o de algún otro tipo de disfunción de la percepción auditiva, como puede ser las neuro, lo que se hace, digamos, es tener un monitoreo, o sea, con anestesia o ver bien eso para que se pueda hacer la toma, porque nos pasa que en la mitad del estudio el bebé se despierta, se arranca todo y chao estudio. O sea, no tenemos cómo continuar. Y lleva muchísimo tiempo, que eso es lo que yo les quiero explicar. Un potencial convencional, yo no puedo tomar un potencial de umbral si primero yo no me aseguro de que tengo una onda, un trazado normal. O sea, que yo sí o sí tengo que hacer un neurológico previo. Que yo no lo informe, puede ser, pero yo, para llegar al potencial con búsqueda de umbrales, tengo que hacer el otro, porque si no, yo estoy informando una onda 5 fantasma, que a mí se me ocurrió que me senté y dije, esa es la onda 5. No, esperen que voy para atrás, así les explico, a ver. Ahí está. Este era el de búsqueda de umbrales, ¿sí?
Entonces esa onda 5 tiene que ser, pero tiene que venir de un reflejo directo del trazado que a mí me indique que es la onda 5, no que es una inventada por mí. Eso les digo también porque hay veces que el material que dan o los informes que dan no son claros. Y eso tienen que tener ustedes en cuenta para decir, bueno, listo, está todo bien. Le decimos a los papás que estimulen el lenguaje, viene todo bien. Pero para estar seguro de esto hay que saber leer estos estudios. Esa era la idea de que ustedes pudieran tenerlo hoy. Bueno, cambiamos vertiginosamente de tema. Nos vamos a las otras áreas de fonoaudiología. Hasta acá, chicos, ¿les quedó alguna duda, algo que ustedes quieran que charlemos con respecto a lo del programa y demás? Mucha información, ¿entendieron algo? ¿Verdad? ¿Algo entendieron? Bueno, porque ahora vienen los otros estudios, porque ahí tenemos el bebé recién. Ahora después vienen los otros estudios, que también son y que también se utilizan, que son cuando ya son más grandecitos. Bueno, nosotros habíamos hablado de funciones orales, que también la fonoaudióloga, que tiene que ver la fonoaudióloga con esto, bueno, ahí estamos. Nosotros ahí tenemos la boca, las estructuras de la nasofaringe y la laringe, obviamente. Nosotros acá tenemos que tener la seguridad de que todas estas estructuras van funcionando bien, están presentes, no hay cosas raras. Yo me tengo que plantear todo este tema de las estructuras cuando voy a ver las funciones. ¿Por qué? Algo en las estructuras me puede llegar a mí a determinar un fallo en las funciones. Entonces vamos yendo. ¿Qué es esto? ¿Ustedes conocen qué es esto? ¿Tienen idea? Bueno, cuando yo le abro la boca a un niño, yo me encuentro con cualquiera de esas 4 presentaciones. Son más comunes de lo que ustedes se imaginan. Y yo las padezco en el consultorio. ¿Por qué? Porque esto es algo que nadie le da relevancia. Y que esto ya nos está hablando de la sospecha de hipertrofia amigdala.